Buenas noches, Ayintutas. Nimeinayan. Aquí estamos, señoras y señores, muy buenas noches con nuestra Timenangan Escarapupus. Ayintuta. Allin, Allintuta yachachi. Hoy estamos. Ayintuta, saling po nagiging mga una para kuna. Gracias a todos los amigos que se van conectando por las redes sociales. Hoy es un día. ¿Con qué tema nos veremos hoy día? ¿Con qué tema nos veremos hoy día? Hoy día nos vemos con uno de los temas más interesantes del quechua, que es el Cheirei. Cuyao, Emanactín, aquí dice, Cheirei con Hambrani. Por eso vine, por tal motivo. Así que, Chei, mi Chei. Así que amigos y amigas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Es una alegría otra vez reencontrarnos con ustedes, ver ese empeño con el que ustedes están aprendiendo el quechua. Para mí es una alegría que se conecten y estén aquí presentes. Entonces, empezamos nuestra clase del día de hoy. A ver, tenemos algunos comentarios, creo por aquí. En un momento vamos a acomodarnos. Muy bien. Que viva la Navidad, dice. Mira. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Empezamos entonces, estimados amigos, con nuestro famoso conector lógico. Y para poder ya, pues, tener en cuenta todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Los conectores son muy y decían, oye, para escribir un texto importante, necesario, conector lógico, manachete y ya estás chingado, estás perdido. Empezamos entonces, amigos. Gracias a los amigos de TikTok, por favor, denle me gusta a nuestra transmisión, porque hoy día vamos a aprender quechua. Empezamos entonces, mira, Jawarizke ñawpaqchapi, conector causal, consecuencia, cheireco. Interesante la definición que nosotros hemos utilizado, hemos plasmado aquí, dice. El conector Chereiku se usa para expresar consecuencia o resultado de algo. Consecuencia o resultado de una acción o situación previa. Equivale a tres conectores. Por eso, en el quechua, por tal motivo, ojí, por tal motivo, dice. Y así que, mira, pues, mírate. Tenemos tres cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta situación? ¿Ya? Estimados amigos, cuando tú utilizas el cheireiku, ¿eh? Tú estás dando o dando a conocer una consecuencia de algo.
Por ejemplo, vamos a poner empezar aquí, mira, une dos oraciones, la primera expresa la causa y la segunda la consecuencia. Es común en la segunda parte también que aparezca el sufijo infativo miña para resaltar la afirmación. Por ejemplo, empezamos. Siempre, estimados amigos, en una hoja en blanco para explicarles, porque muchos dirán, el profesor lee nomás, no voy a leer. ¿Ya? Es un material de apoyo nomás que tenemos aquí. Mira, fíjate, dos recursos muy importantes aquí. Para nosotros entender un poquito más este tema, que es el Chaireiku, ¿ya? Debemos entender lo siguiente. Esto viene de dos oraciones. No viene de la nada, no viene del aire, sino sí o sí. En este caso tengo que utilizar dos oraciones, dos enunciados. La primera viene a ser la causa. ¿Cuál es la causa? Y el otro es la consecuencia. ¿Ya? Esto hemos avanzado, siempre se ha conocido, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hablo de la causa. Decimos, Eh, yo juego, yo estoy realizando una acción. ¿Y cuál es la consecuencia? Estoy cansado. O sea, tenemos esto, ¿eh? Entonces, tú cuando hablas en el castellano, dices, yo juego, por eso estoy cansado. Siempre va a ir el por eso. El por eso es un recurso muy frecuente, diario, a cada instante tú utilizas. ¿Por qué no has venido? Es que el carro, profesor, me ha dejado, por eso llegué tarde. ¿Cuántas veces no hemos utilizado, eh? Pero ojo, siempre el Chereku va a tener la función de unir dos oraciones. La primera que es la causa y la segunda es la consecuencia. ¿Entendido? ¿Ya? Si han entendido hasta aquí, nuestros amigos por las redes sociales, denle me gusta a nuestra transmisión. ¿Ya? A los amigos de TikTok, denle me gusta si han entendido hasta aquí. Y entonces, por ejemplo, este por eso podría variar, pues, ¿eh? Razón por la cual, dices, ¿eh? O sea, podemos utilizar esta expresión, por ejemplo, aquí dice, por tal motivo, ¿eh? A ver, vamos. Yo juego, yo juego, yo jugué demasiado, podría ser en un tiempo pasado, demasiado, mira, fíjate, demasiado. Por tal motivo, me encuentro, ¿ya? Me encuentro cansado. O por tal motivo, estoy cansado. O sea, esta sería la expresión. Mira, fíjate. Yo jugué demasiado. Por tal motivo, estoy cansado. ¿Ya? Entonces, aquí dicen, Ángel Ceballos, Warmi, King Warmi. Suyos Tarrona con Alien, que es muy bien, muy bien. Ya. Mira, enunciado uno, yo jugué demasiado. Ah, mira. Por tal motivo, ¿qué dices, por tal motivo, ¿qué cosa dice? Estoy cansado. Si te das cuenta, estas dos son expresiones distintas que vamos a utilizar. Yo jugué demasiado. Ahora, aquí podemos utilizar ya los adverbios, ¿ya? A ver, un rato, por favor, ya voy a quitar mi reloj, me está incomodando. Ya, veamos esto. Yo jugué demasiado. Ñoja, ¿ya? Nishuta Pugliarjane. Mira, esta sería la expresión. Ñoja Nishuta Pugliarjane. Expresión uno. Aquí está. Igual la expresión 2. Estoy cansado. Saikusha Kashane. Ya está. Entonces ya tienes la causa y la consecuencia. Por tal motivo. Y pones aquí. Chairaiku Saikusha Kashane. Aquí está, mis estimados amigos. Fíjense esto. Solo va a ser así tan sencillo el tema de utilizar el chaleco. No hay otro, ¿ya? Entonces tú utilizas en diferentes situaciones el chaleco, ¿ya? ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Me han entendido o no me han entendido? Digan sí o digan, pongan su like
Su pulgar Ari, arriba, los amigos de Meet, ¿ya? Gracias, gracias. Muy bien, a los amigos también que están en TikTok, denle me gusta a nuestra transmisión eh, para que sigamos creciendo, pues, como una comunidad de quechohablantes. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, mira, regresamos a nuestro libro y encontramos aquí, dice, una de dos oraciones ya sabemos. Es común con quien ahorita vamos a llegar a eso. Por ejemplo, dice, ñuqa llank'ani, chayrayku kusisqa kashani. ¿Cuántos en estos tiempos están felices porque trabajan? Chayrayku kusisqa kashani. ¿No es cierto? Podemos utilizar así, ¿ya? Entonces, estimados amigos, Hawasakchis Magina, Hawari, que hay más ejemplos. Modo afirmativo, modo negativo, hay diferentes modos, ¿eh? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un modo afirmativo, modo interrogativo y modo negativo. A ver, vamos a poner. Vamos a implementar algunos ejemplos que nos van a ayudar aquí. A ver, si eres que chorar para esa quinsata pacha. Ya, ya tenemos aquí. Modo afirmativo, modo negativo y modo interrogativo. ¿Ya? O si no, imperativo, podría decir, ¿eh? Por ejemplo, en el modo afirmativo, mi expresión sería de la siguiente manera, ¿ya? Eh, Nichkuta, ya. Mira, veamos, ¿ya? Afirmativo nos dice. Por ejemplo, ñuja llamkani, estoy diciendo, chayraiku, ¿ya? Chayraiku, kusisja, hawarigeta, kusisja, kachkani. Ya está. Entonces, esta sería el modo afirmativo. ¿Eh? No halankani, expresión número uno. Chaireiku es mi conector lógico. Muchas veces algunos utilizan el chaimi, ¿eh? Chaimi cosas kakashani. Y luego viene kusisha. Ya está, ya tengo, mira. No halankani, chaireiku, kusisha, kashani. Ahora, esta expresión, ¿cómo yo puedo utilizar en un modo negativo? Copio y ya me recuerdo las tres formas del modo negativo que hemos avanzado y mi expresión sería así. Ñoja, mana, yankanicho. En este caso podría ser, ¿eh? Yo no trabajo. Habarget. Mana, yankani, shu. Yo no trabajo, por eso estoy feliz. ¿Puedo estar feliz? Claro, sí puedo estar feliz. Entonces, es válido esta expresión. Noja, mana, yankani, shu, chereiku, cosas que. Pero también, ¿ya? Por ejemplo, puedes poner en ambos casos la negación. Por ejemplo, dice, ñuja, aquí vamos a poner ya para separar un poquito. Dice, ñuja mana yankanichu chaireku, y puedo poner aquí. Mana, mira, jawaris que llama. Y cascar quema. Mana kusisha chu, puedo poner aquí. Kachkane. O sea, puedo poner aquí. Yo no trabajo, por eso no estoy feliz. Podemos utilizar ese tipo de expresiones. Es válido. Entonces, te das cuenta, ¿ya? Ahora es el modo negativo. Siempre para el modo negativo, los recursos que utilizamos es el mana y el cho. Mana tenicho, Jamie, kuye gashani. Mana por inicho, mana esto, mana aquello. Podemos decir eso, ¿ya? Entonces, recuerden esto. El mana es un elemento muy importante, estimados amigos, para expresiones negativas, ¿ya? ¿En qué situación puedo responder con ese tipo de expresiones? ¿Cómo voy a responder? Por ejemplo, una de las preguntas, ¿ya? Una de las preguntas más interesantes que podemos hacer es lo siguiente, ¿ya? La pregunta sería, ¿Imainayan Javaricia? Kashanki. Ya, esa sería la pregunta. ¿Imainayan Kashanki? Javariguet, ¿ya? ¿Cómo estás?
¿Yo puedo preguntar así? Entonces, aquí, estimados amigos, yo podría responder y decir, oye, estoy triste porque no entré a trabajar. Por ejemplo, podemos preguntar esta, ¿ya? Esta interrogante aquí, por ejemplo, decimos, ¿ya? Taran, taran, taran. Ya. Dice, y me en kashenki, ¿no dice? Y yo puedo usar, ñuja, piñas kakashani, ¿ya? Niñasta, kashani, ¿ya? Piñasta, kashani. Pero también puedo responder de la siguiente manera, ¿ya? Ñuja, mana, ahora, mana, yam kanichu, chairaiku, ñuja, piñasqa kashani. Podemos utilizar, ¿ya? Ñuja, mana, yam kanichu, chairaiku, piñasqa kashani. Ahora, recuerden aquí. Muchos dicen, profesor, pero piñasqa se escribe como piñasqa. Algunos escriben así, ¿eh? Es válido, el ministerio te da las dos opciones. Si usted desea, utilizas piñasca y si deseas, piñasca. Cualquiera de las dos expresiones es válida, no hay problema de eso. ¿Ya? Así como Mikuni con sin H y Mikuni con H. Ambas expresiones son válidas. Entonces, no hay problema. Yo puedo utilizar así, ¿eh? Ñuqa mana llank'anaychu, llank'anaychu chayrayku, ñuqa piñasqa kashani. Se puede utilizar, ¿ya? Se puede utilizar, estimados amigos, en el caso del quechua. ¿Me entiende? O sea, realmente así funciona pues el quechua, ¿ya? Tú dices una situación y luego dices, pero por eso estoy así, por eso me siento así. ¿Ya? Por ejemplo, dices, por eso me siento feliz. Puedes poner, ¿eh? Por eso me siento enojado, por eso me siento amargado, ¿ya? Lleno, ok, vale. ¿Me entendieron claro? Si han entendido claramente, denle me gusta a nuestra transmisión también. Los del grupo interno de Meet, levanten su pulgarcito si han entendido. Si tienen preguntas, levanten la mano, pregunten, porque en esta clase estamos para responder toda clase de preguntas que se les surge de acuerdo al tema que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esto sería. Ahora, ¿podemos preguntar una expresión interrogativa? Casi no. No va a funcionar casi, ¿eh? Por ejemplo, podría ser una expresión interrogativa de esta manera. Ya, pero vamos a poner aquí. A este lado. Ya, ponemos Juan. Ya. Llankanama, podemos decir, ¿eh? Llankanaman. Haikunkichu. Haikunkichu. Keireiku. Usisja. Cheireiku, por ejemplo. Cheireiku. Huyaiki. Cosas Takanga no da tanto la pregunta. ¿Cómo es tan fácil en este caso utilizar una expresión interrogativa? ¿Ya? Entonces no hay que forzar, porque no todo lo que forzamos en el quechua siempre se da. Y estimados, muy bien, hasta aquí hemos entendido claramente y nosotros regresamos a nuestro material y aquí está, mira. Ñuqa llank'ani chayrayku, ¿qué dice? Kusisqa kashani. ¿Cuántos no están felices porque trabajan? Otro, por ejemplo, no solo puedo trabajar en la primera persona, puedo trabajar en la segunda, tercera, cuarta persona. Por ejemplo, yo daba ejercicios así a mis estudiantes. Últimamente no soy tan, siempre variamos de estrategia en el colegio. Por ejemplo, yo te digo, oiga, vas a estudiar así, ¿ya? Yo les doy un ejemplo. A ver, vas a plantear un ejemplo en segunda persona plural. Ya, mira, fíjate, segunda persona plural, en el tiempo pasado con el verbo llamar, ¿ya? En este caso plantearíamos, pues, y también que se siente feliz. Oiga, mira, ¿ah? Mira, te das cuenta que el ejercicio ya te hace pensar un poco más. En otro libro vamos a plantear este tipo de ejercicios que te hagan pensar.
Entonces, yo tengo que recordar la segunda persona plural. ¿Cuál es la segunda persona plural, Abel? A ver, ¿cuál es la segunda persona plural en el quechua? Cancún. Hamkuna, ya está. Hamkuna. Ahora dice que tengo que utilizar el pasado del verbo llamar. Ah, ¿cuál sería el pasado del verbo llamar? Piensen, piensen. Guajaranquis. ¿Hamkuna? Yankee. Ya. Waj, ya, ran, kichik. ¿Hamkuna? Waj, ya, ran, kichik. Ya está. Ustedes llamaron. Ahora se siente feliz. Ah, chay, raiku, ¿ya? Por ejemplo, puedes poner Dina, se siente feliz. Kusisja, calla. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, estimados? Entonces, oh ya, wajankichis, ¿eh? Hankuna wajankichis. Pero recuerda que estamos hablando del tiempo pasado y llamar. Hankuna wajarankichis, cheireiko, Dina, kusisja, calla. ¿Qué les parece el ejercicio? Se han puesto a pensar, ¿eh? Se han puesto a pensar un poquito. Entonces, cuando nosotros, haciendo una recomendación nomás a los docentes, cuando tú eres docente, ya yo he visto, muchas veces, por ejemplo, el docente lleva un material y dice, oye, vas a memorizar los animales, vas a memorizar los miembros de la familia. O sea, memorístico, ¿eh? Pero últimamente yo llevo así ejercicios de ese tipo donde el estudiante se pone a pensar y tiene un aprendizaje significativo, ¿eh? El estudiante ya no memoriza, sino está en ese plan, a ver, ¿cuál combinaría? Si yo te pido, por ejemplo, ya, profe, yo te pongo un ejemplo en primera persona, ¿ya? En el plural, mira, fíjate, en el plural excluyente del verbo jugar, ¿ya? En el tiempo, ¿en qué tiempo estoy? En el tiempo futuro y aquí pongo. Luego, la respuesta sería, ¿ya? Se siente triste. O sea, ya tengo una idea. Ahora, yo les hago el reto de que ustedes puedan responder, plantear la primera parte. Esta es la primera parte de la pregunta, primera persona plural excluyente del verbo jugar en futuro, y por eso se siente triste la otra persona. Ahora, pensamos y decimos, pero ¿cuál es la primera persona plural excluyente? ¿Ñujanchik o ñujaiku? Mayrenta jamar igual, pero llego a ver. Yojaico. Y yo pongo aquí, ñujaiku, ya está. Ya puse mi primera persona excluyente. ¿Ya? Por ejemplo, ya está. Ay, Dios, ya. Ya tengo. Ahora me dice que el verbo jugar en futuro. Ñujaiku, puglia, jugar. Futuro. A ver, ¿cuál sería? Ucliasa. A ver, piensen, piensen. ¿Cuál sería? Ucliancanco. Ucliancanco. Uclian. A ver, ñujaiku, pugliaiku es presente. Pugliaraiku, Ucliasasco. Ucliasasco. ¿ya? Ah, Ugliasajku. y pongo aquí, Chai, Raiku, se siente triste. Ah, estamos hablando de una persona, de una tercera persona. Chai Raiku, dices, Juan, se siente triste. Kuyai, ya está, ¿ya? Entonces, así podemos utilizar, ¿no es cierto? Ñuhaigo puyasajo chaireigo Juan Kuyei Cacho. ¿Ya me entendieron? ¿Entendieron la dinámica? Pero no está en nuestros materiales este tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos a incluir en un próximo material para que piensen, porque la gente aprende pensando. Aquí tú desarrollas la capacidad de pensar, analizar, razonar, y al final te vas a dar cuenta que solito has aprendido hecho. ¿Ya? Bien, ya tenemos aquí. Para eso, el chairego, estimados amigos. El chairego va a ser importante. Chairego, Juan, Juya y Kasha. Ya está. Entonces, tenemos eso. Ahora vayamos a nuestro libro. ¿Sí?
No solo, estimados amigos, yo puedo utilizar oraciones simples. Por ejemplo, esta oración puedo utilizar, ñohaiku, puedo utilizar un adjetivo. Yana, por ejemplo, wal, mira, ya, ñohaiku, puedo con mis compañeros, ¿ya? Yachaj, masi, kunawan, ¿ya? Eh, eh, pajarín, josjo, mira, puedes utilizar, josjo, llaqtapi, pukllasaq. Mira, ñuhaiku. Ojo, y siempre te voy a volver a repetir. Siempre primero el sustantivo, el sujeto y al final el verbo. Ñuhaiku. Yachaq masi kunama con mis compañeros. Mañana, Cusco llaqtapi, mañana en la ciudad de Cusco, jugaremos. Cheireiku, Juan, puedo poner, Sinchi, Kuyay, Calla. Por eso Juan está muy triste. Puedes poner, ¿cierto? Entonces, el chaireiku tiene ese poder de poner la causa y la consecuencia. ¿Entendido? Muy bien, estimados amigos, gracias por vuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? ¿Alguien dice no entendí? ¿Alguien está un poco dudando? Planteen sus preguntas, ¿ya? Estamos aquí para responder cualquier duda, pregunta que tenga. Muy bien. Gracias a los amigos de TikTok que también le dan me gusta a nuestra transmisión. Gracias, gracias. Ahora sí, continuamos. Ya tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, Ham yachachi, yachanki, chayraiku yachachi, kashkanki. Tú enseñas por ese maestro. Podemos utilizar, Ha, pai, llankan, chayraiku, asja, kolgeo, kasha. ¿Cuántos los utilizado? Él trabaja, por eso tiene harto dinero. Puedes poner, por ejemplo, pai, rimar, hanchaireiku, ñuja, yachane. Él habló, por eso yo sé. Y si yo les pongo un ejemplo aquí, mira, vamos a poner, atentos, atentos, por favor. María canta con su mamá, ¿ya? Con su mamá. Atentos, atentos. Por eso, su hija de María está muy feliz. ¿Cómo sería, en este caso, la traducción de esta oración? ¿Cómo sería? Imenat Kanmari. Imenat Kanmari. ¿Cómo sería? A ver, si ya tienes aquí, María canta con su mamá. Por eso, su hija, o por eso, la hija de María, podría ser, por eso la hija de María está muy feliz. Yo puedo poner una expresión o, en este caso, responder a cada una de esas preguntas. ¿No es cierto? Y menos ya a ver, María canta con su mamá. Pongo, María canta aquí. Ya está. Ya reconocí mi sujeto que es María, su marchada, canta, takin. Mira, fíjate. Tirin taran, turun taran, ya. Takin, ya está, que hay churar para él. Ahora dice con su mamá. Mamá y Mamá, vos. a ver, pones. Mamá con su man, Mamá N, y Juan. Ya está. María, mamá, Juan Takin. María canta con su mamá. Ahora viene la palabra poderosa. Por eso. Por eso. Ah, Cheira. Saca tu Cheiraico. Cheiraico dice, mira. Cheiraico. Cheira chorara parenque su marchata. La hija de María está muy feliz. Ah, aquí hay un caso genitivo de María. Recuerda que el caso genitivo, estimados amigos, ¿cuál es la función de este caso genitivo? En el quechua chanca, digo, en el quechua sureño, ha adoptado el caso genitivo, ¿ya? El caso genitivo. ¿Cómo es este caso genitivo? El caso genitivo, estimados amigos, es lo siguiente. Aquel que indica pertenencia
pero con la preposición de María, por ejemplo, pones de Juan, propio de esa persona. Dices de Rolly, ¿ya? En algunos casos, del perro. Puede poner, ¿eh? Por ejemplo, también el caso genitivo es del amigo. O sea, todo lo que pertenece a una persona de es el caso genitivo en el quechua. Pero hay una regla muy específica. Eso hemos avanzado casi en el libro número 2, pero les estoy haciendo un recordatorio. ¿Cómo es ese caso genitivo? Cuando algo te pertenece, pues, esa casa es de María, dices. Esa casa es de Juan, esa casa es de Rolly. Puedes decir. Ahora, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Ya? En el quechua, en el quechua sureño, te da dos opciones. Opción 1, utilizar la famosa P. Y la opción 2, utilizar la PA. En el quechua de Cusco, normalmente, estimados amigos, el caso genitivo pues era considerado como la Q. ¿Eh? Y tú decías, por ejemplo, el caso genitivo tiene dos reglas. La PA, la P, es exclusivo para palabras sustantivos que terminan en vocal. Y el PA es exclusivo para palabras, para términos o para sustantivos que terminan en consonante. Esa es la regla, pues. Ay, Dios. Esa es la regla. Entonces, mira, si yo pongo aquí Juan, me doy cuenta que Juan termina en consonante. Y por consiguiente, mi caso genitivo sería Juan Pa. Fíjate, Juanpa. Imagínate que Juanpa digan ahí. Juanpa viene a ser el caso de Juan. Por ejemplo, en caso de que yo tengo un nombre, Lidia, que termina en A, entonces el caso genitivo sería aumentarle una P. Porque termina ¿en qué termina? En consonante. En vocal. Por consiguiente, yo digo Lidia. Ah, suena raro, ¿eh? Y esto sería de Lidia. Pero hay una regla muy interesante que el ministerio mismo dice, y dice, oiga, en el caso del quechua chanca, ¿ya? En el caso del quechua chanca, solo debes utilizar, ¿qué cosa? El ya, nada más. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, los amigos, nuestros vecinos que hablan el quechua chanca, toda la vida utilizan el PA. Lady Apa dice, Juanpa, Aljopa, Michipa, siempre van a utilizar PA. Pero en el caso del quechua sureño, según el ministerio, para toda la zona que habla el quechua collao, utilices estos recursos, que vendría a ser, por ejemplo, Juanpa, Lady Apa, Lidia, ese es. Entonces, aquí en esta oración dicen la hija de María. Entonces tú dirías, por ejemplo, por eso pongo María la más hermosita, dilo. Ya, María, Jaori Kepchuranki. Y la aumento, ¿qué le va a aumentar? La P. María, la hija, guagua. O Ususin, puedes decir, ¿ya? Usu, sin. Y mi oración se va formando. María, mamá Wataki. Seiraiko, María, Ususin, ¿cómo? Está muy feliz. Ancha, demasiado. Kusisha, gat, ya está. Y ya puse mi. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la manera de utilizar, pues, estimados amigos, el chaireco. Puedes utilizar en oraciones, en expresiones bien amplias y no hay problema. Se puede utilizar. ¿Me están entendiendo? Entonces, vamos a una segunda. Esta es, pues, estos son algunos recursos que estamos teniendo en cuenta, pues, para poder un poco más aprender el quechua, ¿ya? Yo también cada vez aprendo más
enseñándoles, aprendo más, de verdad, porque yo descubro muchas cosas, analizo, sí, me siento y digo, pero ¿por qué viene esta palabra? ¿De dónde viene? ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué? Y vas descubriendo que el quechua es un mundo amplio, ¿ya? Ñuqa mana yachayta hatipanichu, chayrayku mana qillqayta atinichu. Aquí, estimados amigos, yo puse tal vez esta palabrita yachayta hatipanichu, ¿por qué? Es seguir tus estudios. ¿Ya? Porque si tú dices, no, Ramana, yachanicho, es como decir, yo no sé, pero yache hatipai sería seguir, ser una persona que está en constante búsqueda del conocimiento. El estudiante es esa, pues. Entonces, por eso le pongo yachay. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, en estos últimos días con mis estudiantes decía, pero ¿por qué utilizar el yachaje? Algunos dicen, yachaje, pero ¿cómo se diría estudiar en quechua? Todos dicen, pues, yachani, pero es un término polisémico. Yachani, no hay yachani. Como quien te dice, yo sé, pero para evitar este tipo de situaciones, yo decía, estudiar lo voy a considerar como yachay ha tipay o yachay katipay, dices, ¿eh? El que persigue el conocimiento, ¿ya? Algunos también dicen yachajay, ¿ya? No hay yachajani. También podría ser, ¿eh? Yachajani. ¿Ah? Está bien, se puede utilizar, ¿eh? No hay chahan. Entonces, vamos utilizando así términos. Entonces, amigos, ya tenemos algunas ideas más de lo que estamos aprendiendo. Espero que estén aprendiendo. Dale pulgar arriba si estás entendiendo mi clase. Y si pregúntame, mi profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Ya? Muy bien, gracias amigos. A los del TikTok también que nos están guiando, enseñando. O que nos están ayudando, ¿eh? Denle me gusta a nuestra transmisión. Ejemplos. Uno dice, yo estudio, por eso sé leer. Tú corres, por eso estás cansado. Mira, tú corres. Tú, Ham, corres. Pawanki. Ya está. Ham Pawanki. Esta sería mi expresión, ¿eh? Tú corres, Ham Pawanki. Ya está. Ahorita ya churaysun. Ya estaba hatun jam tu corazón. Ya está. Tú corres, por eso estás cansado. Chayman churar parini, nasnini. Chayraiku. Chayraiku. Estás cansado. Saikusha. Saikusha. ¿Qué dices, eh? Kashanki. Utilizas, eh? Chayraiku, saikusha. Ka. Kachkanki. Ya está. Esta sería mi expresión. Hampawain. Chayraiku, saikusha. Kashanki. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar. Es válida esa expresión, es válida, ¿ya? Y en el libro de la página que estamos trabajando, es en la página 54, están todos esos ejemplos, amigos. Entonces, no tienen por qué decir, pues, oye, pero ¿cómo voy a aprender? Ya saben, el libro lo tienen ustedes, ya se les ha compartido, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, aquí tenemos más ejemplos, no solo con la primera, segunda persona, sino estamos con la tercera persona, con la segunda persona plural, singular, incluyente, excluyente, con todos estamos trabajando porque queremos que ustedes, estimados amigos, tengan un conocimiento completo del quechua. Vamos, segunda oración, dice, mira, completa en quechua, dice, ñuhaiku puriku chereiku, estamos fuertes, mira, fíjate, la número 4, ¿qué número sería 4? Number 5. Ya. Ñuhaiku, Puriku. Nosotros caminamos. ¿Ya? Recuerden esto. Ay, ay, ay. Traten de ingresar siempre a la hora. Hay veces cuando yo ya me dedico a explicar, ya no estoy al tanto con el Meet. ¿Ya? Mira, dice, ¿eh? Ñuhaiku, Puriku. Nosotros caminamos. Y la otra, la consecuencia es que estamos fuertes. Chereiku. ¿Cómo se dice fuertes? Fuerte, y man, mi Jesús así me injispi. ¿Cómo se dice fuerte, bajo Chevanache? A Yali. ver, Allin kallpayuq. ¿alguien calpayo? Kallpasapa. Yali. Yali. ¿Allí? A ver, y me la llevas con Mario, bajo Chevanache. Kallpasapa. Excelente. Kallpasapa. Calpa, zapa. Kay. ¿No es cierto? Kayko. Entonces,
Ponemos así, ¿eh? Chayreiku kallpasapa kani. Podemos poner así. ¿Entendido? ¿Ya? Chayreiku chayreiku poner límites, churrasco maquetera. Favoritos, ¿ya? Veamos. Dice. Ñuhayku puriku. Chayreiku kalpa. ¿Ya? Sapa es un junto. Kalpasapa. Estamos fuertes. Kach, kaiko. Ya está. Pasapa. Algunos dicen cucus, cucus, cucus. ¿Y mata cucus ricama? ¿Alguna vez han escuchado cucus? No hay caps de herencia. Bien, por ejemplo, si ustedes les envían a estudiar el quechua pastaza, una vez he trabajado con el quechua pastaza, es el quechua que se habla en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú, en la Amazonía. Es distinto, ¿eh? Hay terminología que es súper distinto. Pues, tú quieres decir, tú dices una palabra y no te entiendes, ¿eh? Por ejemplo, a veces yo tengo aquí en Apurímac, no me entiendo con los apurimeños. Hablan algunas palabras raras y digo, pero, ¿qué será esto? A veces trato de entender y ya pues. Eso sí, varía. Ñuqa llank'ani chayraykuna kallpaykan chupurisi. Estas oraciones hay que ordenarlos, por favor. ¿Ya? Ordenen estas oraciones. Alguien Profesor, dime no disculpe. gampas. Manuelín, vamos Manuelito. Cucus escodo. Puede Cucus. variar. Cucus. Vamos. Cucus, ¿qué es? Ujú. Bueno, en la selva de Cusco, en la convención Cucus, conocen el café, café seco malogrado. Ah, ya, cucus, café malo, no sé. Eh, puede ser. Por ejemplo, ¿cómo dicen a las mantadas que ustedes van en quechua al mercado? A ver, dicen ira. Por ejemplo, en mi pueblo dicen chira al chanchito, a la chanchita hembra. Vamos a aprender y ver cuál de ellos podemos utilizar, ¿ya? Muy bien. Cherego, ¿significa por eso? A ver, ¿qué dicen? ¿Cherego significa por eso? ¿Verdadero o falso? Imanen chisme. ¿Qué pienso? Verdadero es. Puño un guicho. Jale iba con jale iba con Verdadero es, chachacho. ya, vamos. Causa consecuencia, la misma oración. A ver, piensa Jacob y Gisne. ¿Verdadero? Ya, puede ser en un mismo enunciado, pero no en la misma oración, porque dos oraciones utilizamos. Julhichu Kachkan significa no trabajo, por eso no tengo dinero. ¿Qué dicen ustedes? A ver, aquí está. Mana Yankani. Cheireiku, ¿qué dice? Mana Julhichu Kachkani. Julhichu Kachkani. Por ejemplo, aquí hay algo que falta, ¿eh? Por eso hay que ser tan detallosos en el quechua que dice, mira, mana llank'ani cho, aquí falta cho. Chayrayku mana qullqiyoq chukashani. Siempre, estimados amigos, hay que poner cada pequeña cosita, cada letrita en el quechua tiene pues o agrega significado a una expresión. Y por eso no te puedes confiar en una primera lectura. Yo te digo con experiencia, varias veces yo cuando empezaba a enseñar quechua, yo te decía, voy a leer, leo el texto, termino de leer y ya está genial. Y pongo mis respuestas y luego regreso y había una letra de más, un sufijo de más que le daba otro sentido a la expresión.
Entonces, este sería falso, ¿ya? ¿Solo se usa en afirmativo? Falso. ¿Puede combinarse con el sufijo mi para enfatizar? Ah, decía énfasis, ¿eh? Por ejemplo, podemos utilizar un enfatizador. Vamos a ver aquí. Ñuqa mana yachayta qatipanillu chayrayku manam, puedo utilizar qillqayta atinichu. Puedo utilizar los enfatizadores. Los enfatizadores suelen ir en cualquier lugar. En este caso, por ejemplo, en una negación, en un sustantivo, pueden ir, ¿ya? Sí se utiliza con enfatizadores, estimados amigos, así que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Dice. Puqllan chayrayku mana kallpankanchu. Significa juega, por eso no tiene fuerzas. Verdura, verdadero. Es equivalente a por qué. En castellano, equivaldrá por qué. A ver, equivaldrá por qué. ¿Qué dicen ustedes? Puede ser, ¿eh? Equivale porque yo no vine porque estaba cansado. Yo me siento feliz porque canté. Podría ser, ¿eh? Porque canté o yo canté porque me sentí feliz. Ah, piensen, piensen. No creo que todo sea, ¿ya? De esa manera, estimados amigos, ¿ya? En este caso no es equivalente al por qué, ¿ya? ¿Se puede usar con todas las personas gramaticales? Obvio. ¿Puede aparecer en el presente, pasado y futuro? Claro que sí, ¿ya? ¿Es un corrector de consecuencia? Obviamente que sí, ¿ya? Fíjense. Muy bien, estimados. Entonces, este sería el famoso Chairaiku del día de hoy. Ahora, lo que nos falta, estimados amigos, vamos a entrar a algunos intensificadores en el quechua. Ya así lo he denominado, ¿eh? ¿Por qué son intensificadores? Porque le aumentan la intensidad a una expresión. Y es muy interesante en el quechua, ¿eh? En el quechua ciertos sufijos y partículas como la ya, ña y su combinación yaña se usan para intensificar o acentuar una característica o estado. Por ejemplo, lo dice, da énfasis a inclusividad. El ña indica que algo ya está realizado y el yaña podría ser muy. Por ejemplo, veamos aquí, mira. Nuestros intensificadores, ya como les dije, el primer intensificador, imagen intensificador. Uno de ellos, estimados amigos, ¿cómo trabaja? Hablamos del famoso ya. Imagínate, ¿de dónde viene? El intensificador ya es, como su nombre indica aquí, el que da énfasis, el que da exclusividad, ¿ya? O sea, el que da, vamos a poner en minúscula, el que da exclusividad. ¿Tú eres exclusivo o no? Y esta exclusividad se traduce al castellano como no más, ¿eh? No más. Imainat gama wawhichay panasha imainan kanma. Por ejemplo, este famoso ya que estamos poniendo aquí con color rojito, se traduce como no más. Pero, ¿cómo yo utilizo? Cuando pongo un ejemplo aquí, digo, ñuja o yo, el aumento ya. Ñuja ya. Porque ñuja solito se trabaja como yo. Y cuando lo dices ñuja ya, estaría diciendo yo no más. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Es de exclusividad. Por ejemplo, pones Rolly. Pitas Rolly, Rolly para gambis, ya. Y pones ahí, Rolly ya. Que estás diciendo solo Rolly o Rolly no más. Exclusividad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando tú quieres realizar una actividad, dices yo no más o solo yo.
Por ejemplo, el perro nomás, solo el perro, dice, por ejemplo, podría decir, ¿eh? Aljo, ¿qué vendría a ser? Perro. Y dices, aljoya. Mi expresión sería, solo el perro o el perro mozo intensificado. ¿Me entiendes? Entonces, estimados amigos, el intensificador siempre va a cumplir la función del no más, aquí también rolilla, o simplemente solo o no más. Chay pajaya que intensificador nesqa sutichasqa, mm, el perro nomás. Sutichasqa, chay. Ese es el intensificador. ¿Me están entendiendo? Entonces, estimados amigos, ¿se utiliza en el quechua? Sí, se utiliza de manera frecuente, ¿eh? ¿Cuándo utilizamos? Ya, cuando usted quiere decir, oye, yo nomás voy a venir. Puedo venir, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuánto han dicho? Yo nomás vendré. Dice. Mira, fíjate. Yo nomás, ven, yo nomás vendré. Ñuhalla, ñuhalla, ¿qué dice? Ja, abajo, estimados amigos. Así que no creo que tengan mayor dificultad cuando encuentren este tipo de situaciones. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene dudas, preguntas hasta aquí? Cancho Manacho. Ya. Pero, ¿cuál es el objetivo? Mira, fíjense. eh, a ver. eh, veamos. eh, ¿Cómo yo utilizo el intensificador? ¿Ya? Como su nombre indica, por ejemplo, dice, yo vendré. Tú puedes utilizar la expresión yo vendré, pero no estás dando esa seguridad. Simplemente dice yo vendré, pero no sabemos cómo, con quién, cuándo, ¿ya? Entonces, ¿qué dices? Yo nomás, ¿ya? Vendré. Ya está. Podemos utilizar eso, ¿no es cierto? Le dan intensidad a una expresión. En algunos casos, estimados amigos, funciona como un enfatizador. Va a depender mucho, ¿ya? Va a depender mucho. También con otro nombre se le reconoce. Hay un nombre muy aparte con el que se conoce también. Sí, se conoce. Entonces, vamos a ver eso. ¿Entendido? Yo nomás. Che, mi che, estimados. Entonces, fíjense, para tú darle más énfasis a tu expresión, puedes utilizar de esta manera, ¿ya? Yo nomás, él nomás, paella, no jalla, canga. Ahora, otro que también utilizamos, por ejemplo, para acciones que ya están realizados, utilizamos el ña. ¿Cómo es el ña? Para acciones, recuerden esto, que ya están realizadas. ¿Cuándo utilizas esto? Cuando yo quiero utilizar, cuando yo digo acciones que ya he hecho, que ya he realizado, utilizas esto, el famoso ña. How are you? ¿Ya? El famoso ña. Por ejemplo, ¿ya? Este famoso ña se traduce al castellano como la acción que ya realizas. ¿Ya? Por ejemplo, dices, no ja, ña. No ja, ña, está diciendo. Yo ya haré algo. ¿Eh? O el simple, por ejemplo, dice, mi juni, ña. Estoy diciendo, ya comí. Algunos dicen, mi niña, ya comí. ¿No es cierto? Entonces, podemos, ¿eh?
Por ejemplo, pukllanki, ¿ya? ¿Qué te estoy diciendo? Pukllanki es juegas. Entonces, ahora, imagínate que llega una persona y le dices, pukllanki, pukllanquiña. ¿Qué estoy diciendo? Pukllanquiña. Ya juegas. Ya juegas, no te vayas. Por ejemplo, podemos poner, pukllanquiña, ya juegas, no te vayas. Por ejemplo, la expresión completa sería, ama ripuy racho. ¿Ya? Ripuy racho. Pukllanquiña. ¿Qué te estoy diciendo? No te vayas todavía. Todavía. Ya jugarás. Ya está. Ya jugarás. Entonces, esta sería la expresión. ¿Entendido, estimados amigos? Entonces, China se no ganches ruazones. Puglianguiña, ama de puiracho. Puglianguiña. ¿Ya? Aquí hay algo interesante que suele pasar. Por ejemplo, dice, ama ripuiracho. El raj en el quechua se traduce como todavía. Mijo llanera, todavía estoy comiendo. Porque normalmente sería ama ripuicho, puglianquiña. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Kanju tapuy con manachu. ¿Ya? Ahora, ya, muy bien, muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, utilizamos cuando se juntan los dos, también tiene otra función. Se junta el famoso ya con el ña. Y dices, por ejemplo, el yaña vendría a ser no más ya. Dices, ¿eh? No más ya. Y me das que cama. No más ya. Diría yo. Ñuja ya ña. ¿Qué es ñuja ya ña? Yo no más, ¿ya? Yo no más ya. Ñuja ya ña. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos aquí. ¿Entendido? Entonces, Profesor, y en estos este, son pero temas una complementarios preguntita. que tenemos que utilizar. En este llaña, ¿se puede decir quina llaña? Gina, así, Quina. yaña. Gina yaña. Así nomás ya. Puedes utilizar, ¿ya? Gina Allá. es igual a, y tú dices Gina llaña. ¿Qué estoy diciendo? Así nomás, ya. Esa es la traducción. Así nomás ya. ¿Ya? Entonces Allá, suele utilizar. eh, Muy bien. Entonces, aquí algunos ejemplos que ustedes trabajenlo, por favor, de la página 52 hasta la página, aquí estamos, en la página, ¿ya? 58, ¿ya? Entonces, aquí utilizamos. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, así es el conector lógico que hemos utilizado el Chaireiku y algunos complementos que son importantes, ¿eh? Ahora entramos al conector lógico de precisión explicativo GINA. Este es otro conector lógico que es bien utilizado. ¿Cuál es ese conector lógico? Es el conector lógico de precisión explicativo GINA. ¿Cómo trabaja este caso? Por ejemplo, hay diferentes casos en el quechua donde trabaja el GINA. Tal vez va a ser un poco complicado porque no siempre trabaja como queremos, ¿eh? No siempre. A ver, los amigos que quieren unirse al grupo de Quechua, escríbanme a ese número que está apareciendo en pantalla. Los que quieren unirse todavía a nuestro curso de Quechua, ¿ya? Recuerden, estimados amigos, la evaluación se ha aplazado. Creo que la evaluación de lenguas originales en cuanto a la escritura se va a llevar a cabo el 12 de octubre. Así que tienen todavía casi más de un mes y medio
para poder aprovechar al máximo las clases full a estudiar porque tienen que aprobar el examen, pues. Esa es la idea, ¿ya? Ya tenemos aquí, mira, conector lógico de precisión GINA. El conector GINA en quechua tiene varios usos. Depende de su posición y su contexto, ¿ya? Va a depender de su posición y su contexto. Ahora, sus significados principales son, por ejemplo, dice, así, es así. Hinan, dices, ¿eh? Hinan haqay warmija, dices. Oye, es así aquella mujer. Hinan que ella coca. Es así este perro. Hina. Cuando está al inicio, tiene otro, en este caso, otra traducción, ¿ya? Otra traducción. Por ejemplo, dice, así es, describe la manera en que ocurre algo o confirma una afirmación. Hinan kanki, eres así. Ahora, establece comparación o semejanza cuando está al medio. Kay warmeqa, ¿ya? Haqay warmejinan, dice, cuando comparas, ¿ya? Y también el entorno Hamon Ginaspa, todos sus años. O sea, el Gina, vamos a ver de acuerdo a su posición. ¿Ya? Formas comunes, Ginam es así. Ya vamos a empezar con el Gina, ahí, con el primerito. ¿Ya? Estamos hablando del conector lógico Gina. Y luego voy a explicar. En el primer caso, estimados amigos, encontramos cuando estás en posición. ¿Ya? Conector lógico de precisión explicativa. Gina es la palabra principal de esta noche. ¿Ya? Entonces, este Gina, estimados amigos, suena con, ¿cómo dice? Ay, Dios. Ya es así, dice. Gina es así. ¿Y cómo pongo un ejemplito aquí? Yo digo de la siguiente manera. Hinam Kai Wasija. ¿Qué estoy diciendo? Así es esta casa. ¿Te das cuenta? Hinam Kai Wasija. Así es esta casa. Puedes poner, por ejemplo, Hinam Kai Aljoja. Cuando dices, ese perro es así. Eso. Puedes poner así. ¿Ya? En algunos casos vas a encontrar Hinapuni. ¿Ya? Hinapuni. Por ejemplo, algunos utilizan el puni. Dices, Hinapuni kanki. Siempre eres así. El puni se traduce al castellano como siempre. Hinapuni kanki. Siempre eres así. O, por ejemplo, puedes decir, Hinapuni chai aljoja. Siempre es así ese perro. Uy, dice ese peso. Estimados amigos, para eso sirve pues el Hina. Para decir Hina poni, Hina chero. Es así, así es. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos todas esas posibilidades, ¿ya? Para nosotros entender. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta aquí, estimados amigos? Tapuy Cancho Manacho. Muchas gracias, profesor. Entonces, ya viendo nuestro ejemplo, gracias a ustedes, mira, solo estamos en la primera parte. Es así, así es, Gina. Por ejemplo, ejemplitos, a ver, ejemplones, así es. Huacaca, Profesor, buenas alcojina. noches. ¿El libro Mira, me vas a mandar para mañana? En este caso, estamos. Aló, ¿quién está hablando por ahí? ¿Le voy a mandar mi DNI, profesor? Ya,
En el caso de que desean el libro, me escriben al WhatsApp interno, ¿ya? Escríbame. Más estoy con mensajes. A veces me llaman en hora de clases en el colegio y no puedo responder, pues, ustedes saben. Ya, pero escríbanme, ¿ya? Recuerden, mira, aquí está, Hinapuni. ¿Ya? En este caso hay un ejemplo que nos dice, por ejemplo, que dice, Huacaca Hinam. Este es un caso comparativo, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, Hinan Casca, así había sido. Puedes utilizar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, por esta noche tenemos hoy bastante tiempo. No quiero, como bien decirles, no quiero llenarles de trabajo. Tienen que trabajar de la página 52 a la 59. Tienen que resolver cada uno de estos ejercicios. Tómese su tiempo, estudie, porque si no estudias por Yanja ya, Yanja va a ser como dice, ¿eh? Por gusto estarías en mi clase si después de la clase te sales y no haces absolutamente nada, no repasas, no estudias, no te das una ojeada a tu libro. Entonces, por eso es que nuestros materiales son en blanco y negro, porque para que te salga económico, pues todo lo que está la impresión, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos nuestro libro de escritura del quechua. Estamos trabajando el quinto libro que va a salir exclusivamente para poder, en este caso, complementar este libro que estamos trabajando, que va a ser full escritura sobre documentos, cómo emplear, cómo escribir tu opinión, cómo escribir una carta, cómo escribir una solicitud. Todo ello va a venir en el quinto libro. ¿Ya? Por ahora nos quedamos aquí, estimados amigos. Aquí tienen mi número en la pantalla para que puedan escribirme. Escríbame y yo les voy a atender. Yo les voy a dar todos los detalles de nuestros materiales. ¿Ya? ¿Está bien? Con eso terminamos. El Ajinaca va a ser un tema amplio. Nos tomaremos una clase entera para utilizar porque el Jina no es tan facilito. Si ahorita yo explico, mínimo vamos a demorar unos 40 minutos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, por ahora nos quedamos. Ya, estimada Nancy, tenemos aquí en la pantalla nuestro número. Escríbanos por ahí. Ya, pues, nos vemos entonces el día. ¿Qué día nos toca? El día viernes. ¿Ya? Tiene que hacer segundo para hacer una tupa con una chiscama. Despídanse. Tupananchiskama. Llegue mi chisma. Ya, cosa. Tupananchiskama. Chiscama. Pananchikama, Alintuta. Añaya chachik tupananchikama. Tuta. Ya les envío el material. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Ponchaucama.